Tratamiento de la otonía, que es lo más frecuente. Siempre reposición de pérdidas, masaje uterino y oxitóxico, las primeras vías. Doble vía, estamos de acuerdo, en una infusión de oxitocina, hacía chorro, y el otro, reposición de Macel, por ejemplo, o si tienen que considerar sangre, perfecto. Si tuvieran esa posibilidad de tener un banco de sangre muy rápido, perfecto. Con su sonda Foley, evaluando el estado de conciencia y todo lo demás. Con hemorragia controlada, continuar con oxitóxicos. Pero si no hay control de la hemorragia, persiste la hemorragia, ya pensar en taponar la cavidad, colocar análogos prostaglandinas, transrectal. Si le preguntaran cuál es la dosis de misoprostol transrectal para hemorragia postparto, es entre 800 y 1200 microgramos, o sea, entre 4 a 6 tabletas y de preferencia transrectal. Mete el dedo nomás hasta el fondo. Si a pesar de eso, del masaje, el taponamiento, de la prostaglandina, del oxitóxico y todo lo demás, persiste la hemorragia, sala de operaciones. La parotomía, tratan de agarrar el útero y hacer la hemostasia de tipo Ben Lynch. ¿Estamos de acuerdo? Si no, es una posibilidad, esa es por vía laparotómica. Si tienen radiología intervencionista, catéter de la vena femoral, por vía radiológica, embolización o angiografía. ¿Entiendes? Ya es un tema, sí se hace, en otras realidades sí se hace. Y si con todo eso, nada, hemorragia persistente, histerectomía. De preferencia subtotal, o sea, lo que te interesa es una hemorragia, una sacada de útero rápido y sacar la parte sangrante. Y la parte sangrante no es el cuello, es el lecho. No sé si me dejó entender. Pero hay que hacer bien el diagnóstico preciso, ¿eh? Porque les comento un caso, siempre es interesante, ¿no? Paciente con hemorragia postparto abundante, se estaba chocando, entonces dicen, atonía, ya entran a sala. 18 años, Claire, todavía se acuerdo. No, Clarisa. 18 años, entonces. Le sacan el útero, le sacan el cuerpo uterino y dejan el cuello. Y el problema es que nunca fue el cuerpo uterino, lo que estaba sangrando es un corte del cuello, no sé si me dejó entender, y el foco sangrante lo dejaron ahí todavía. La paciente, bueno, seguía sangrando, pues ahí en el postoperatorio, no se percató hasta que hizo paro. ¿Comprenden? ¿Me dejó entender? Entonces, tienen que hacer muy bien, claro, el diagnóstico preciso de lo que hay. Tienen que hacerlo rápido y preciso. Ese es uno de los retos más interesantes de la medicina de emergencia, ¿no? ¿Qué sangra? El cuello, sangra el útero, sangra el canal de parto. ¿Qué sangra? ¿Muy bien? Hablemos un poquito de embarazo prolongado. En realidad acá sí hay dos conceptos que evaluar. Existe ahora el concepto, porque ya lo existe, el embarazo, ya está en los libros, embarazo de vías de prolongación y embarazo prolongado. Embarazo prolongado, acá está el concepto. Aquel que es pasado las 42 semanas completas posteriores al primer día de última regla. Para llegar a ese diagnóstico, la primera causa de eso es que hagas un cálculo inadecuado de la edad gestacional. Entonces tú tienes que precisar tu edad gestacional. Paciente, señora, ¿usted se acuerda de su última? Claro, doctor, estoy seguro, porque lo tengo apuntado. Perfecto. ¿Toma anticonceptivos previos? Nunca he tomado anticonceptivos, soy regular. Ya, perfecto. Entonces sí es fiable, ¿no? Ahora, si pudieras correlacionar esa fecha última regla con una ecografía del primer trimestre, sería, fenomenal. ¿Estamos de acuerdo? Y pues llegas a las 42 semanas, se considera pues prolongado. ¿Qué causas infrecuentes de embarazo postérminos que te pueden dar? La anencefalia, o sea, fetos con defecto del tubo neural, sobre todo anencefálicos, hipoplasia suprarrenal primaria, deficiencia de la sulfatasa prementina y el mismo embarazo postérmino en sí. Pero acá hay otro concepto. Bueno, ya les dije lo que es embarazo prolongado, y es embarazo de vías de prolongación, de 41 semanas hasta 41 semanas 6 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sí acá hay una conducta en este tipo de pacientes. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué el tema del postdatismo, del vía de prolongación, del prolongamiento del embarazo? ¿Qué es lo que pasa? Es que hay un aumento de la tasa de la mortalidad perinatal. Hay mayor posibilidad de aspiración meconial, distocia de hombros, macrosomía, oligodragnios, anomalías de la frecuencia cardíaca fetal y que termine en cesárea. ¿Estamos de acuerdo? La atención de este tipo de pacientes, en realidad vamos a hablar del embarazo en vía de prolongación hacia a partir de las 41 semanas para arriba, se centra en disminuir el riesgo de obtener un resultado perinatal adverso. Siempre se hace una prueba de vigilancia fetal, NST, perfil biofísico, sobre todo el índice del líquido amniótico, el pozo mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y maduración e inducción del trabajo de parto si es que las pruebas de bienestar fetal están adecuadas y hay condiciones para parto vaginal. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Les digo de acá porque acá sí me voy a salir en un tema. No me voy a salir, me voy a introducir en un tema un poquito de medicina avanzada de evidencias, pero ya está en consenso en los libros y estoy seguro que sí les pueden preguntar. Cuando una gestante cumple 41 semanas, hay dos opciones. Un manejo activo o un manejo expectante. Manejo activo es interrupción a las 41 semanas. No dejar que llegue a las 42 semanas. A las 41 semanas meto mis narices, ¿entiendes? Evaluación materno-fetal, condiciones de parto vaginal, tanto por lado materno-fetal, hago mi maduración e inducción. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una conducta. Y el manejo expectante es que, bueno, si no arranca el trabajo de parto solito, que vaya hasta las 42 semanas y ahí recién meto mis narices. No sé si me dejo entender. Perfecto. ¿Qué tengo? Maniobras para inducir el parto, tengo el decolamiento de membranas, rotura de membranas y tengo el, ¿cómo se llama? El uso de drogas, la oxitocina y prostaglandinas. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando hay un score que se llama Bishop, que lo vamos a mencionar al final, no es muy bueno, es menor de 6. La oxitocina generalmente no funciona, no hay mucho éxito. Entonces, primero usar análogo de prostaglandina si es que no hay contraindicación, porque mañana que hagamos la clase de inducción de parto vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué resultados queremos evaluar? Uno, morbilidad perinatal. O sea, si yo metiendo mis narices antes de las 42 semanas, a las 41 voy a lograr disminuir la morbilidad perinatal, la morbilidad materna y el costo, ¿no? Lo que lleva a este tipo de pacientes. ¿No? Morbilidad perinatal si tengo algo menor de 7 a los 5 minutos, hay ingresos sin reanimación, o sea, ver todas esas características, si logro mejorar. Acá se buscó la evidencia en esta revisión, les digo eso. Y acá están los resultados. Y en todos hay mejoría significativa en el manejo activo que en el manejo expectante. ¿Entienden? Conclusión, a la luz de la evidencia actual, nosotros preferimos ahorita hacer un manejo activo a las 41 semanas. Ya metemos las narices a las 41 semanas. No dejamos que lleguen las 42 semanas. Y la evidencia nos respalda. No sé si me dejo entender. Y eso ya está en los libros. ¿Sí? Perfecto. Apréndase nada más este score de Bishop. Bishop no es un gato, es un obstetra de los años 60 que vio características del cuello uterino para ver cuáles sean más favorables para un parto, una dilatación más rápida o un trabajo de parto más rápido que en comparación a otro tipo de características del cuello uterino. Entonces veía dilatación, borramiento, estación, consistencia y posición, y a cada uno le atribuía un puntaje de acuerdo a cada. Si es cerrado, dilatación, 1 punto, si es de 1 a 2, 2 puntos, 3 a 4, 5, de 16 la gran multigesta. Pues, ¿no? Borramiento, también un puntaje, estación, o sea, la cabeza en relación a las espinas ciáticas, la consistencia y la posición, si era posterior, intermedia o anterior. Entonces, haciendo tus características del bicho, sumando los puntajes, si era un bicho menor de 6, difícil con la oxitocina, no funciona, ¿estamos de acuerdo? 6 y 9, mayor tasa de éxito, y mayor de 9, sí, posibilidad de éxito con la oxitocina era muy buena. Si tú tenías un bicho menor de 6 y no hay contraindicaciones, utilizas un análogo de prostaglandina para tratar de aumentar el bicho y que la oxitocina después funcione. Ahora, dato, nunca junten oxitocina con misoprostol, nunca. ¿Entienden? Si usan misoprostol, por lo menos 6 horas sin usar oxitocina, solamente el efecto del misoprostol. Pasar las 6 horas sí pueden utilizar oxitocina. ¿Comprenden? Pero nunca juntos. Así sea óbito, ¿eh? Y para madurar, como te digo, análogos de prostaglandinas laminarias o la sonda Foley. O sea, meten la sonda Foley en el canal endocervical e inyectan 20 a 30 centímetros de agua y ese globo va a dilatar el cuello uterino. ¿Comprenden? Déjenlo hasta el día siguiente. ¿Sí? ¿Sabían eso? Y ahí les doy ese dato. ¿Alguna pregunta sobre embarazo prolongado o en vías de prolongación? Muy bien, vamos a hablar un poco de embarazo múltiple. De los múltiples, el más común es el embarazo doble, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, 2/3 partes de los embarazos dobles son disigóticos. El otro tercio es monocigótico. Todos los disigóticos son biamnióticos bicoriales, o sea, cada uno con su placenta, cada uno con su anios. Los monocigóticos tienen las siguientes características dependiendo en qué momento de la posfecundación se da la división. 1/3 parte son biamnióticos dicoriónicos. Aparecen cuando la división se da menor de 72 horas después de la fecundación. ¿Entiendes? Antes de 3 días.
Las otras dos terceras partes son biamnióticos monocoriónicos, cuando se da entre el tercer y octavo día. ¿Estamos de acuerdo? Y el monoamniótico monocoriónico se da entre el octavo y décimo tercer día. ¿Estamos de acuerdo? Y si se da después del día 12 o el día 13, ¿qué se produce? Los gemelos fraternos, siameses, llamados algunos así cariñosamente, porque en Siam había un grupo de ese tipo de... O monstruos dobles también le dicen, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Factores de riesgo. Uso de técnicas de reproducción asistida. Saben, ¿no? Que, por ejemplo, antiguamente transferían 3, 4 embriones supuestamente para lograr el éxito y para mala suerte pegaban los 3, 4, ¿no? Ahora están recomendando máximo 2 y inclusive algunas escuelas prefieren que solamente una transferencia de un solo embrión. Edad de la madre, paridad elevada, antecedente familiar de embarazo doble. ¿Estamos de acuerdo? Diagnóstico. Tamaño del útero mayor correspondiente a la fecha de menorrea. Obviamente se confirma por ecografía con detección de varios ecos gestacionales después de las 5 semanas. Si los fetos son de distinto sexo o se observan dos placentas, se trata de un gemelo dicoriónico biamniótico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los riesgos para la madre de un embarazo doble? Primero, antes del parto, puede haber hipertensión, preeclampsia, puede haber DPP, anemia, infección del tracto urinario, diabetes gestacional, placentación anormal. Durante el parto puede haber parto quirúrgico, o sea, parto cesárea. Y sabemos que la cesárea tiene mayor morbilidad que el parto normal. Por lo tanto, endometritis y por lo tanto hemorragia mucho mayor de lo que se da en una gestación única en el momento del posparto. ¿Sí? Para el feto, generalmente el parto pretérmino es frecuente. O sea, la principal causa de mortalidad neonatal en un embarazo gemelar es la prematuridad. Si les preguntaran eso, la prematuridad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aumento de la mortalidad perinatal, hay mayor riesgo de alteraciones cromosómicas, lo que es independiente de la edad de la madre. O sea, solamente por el hecho de ser gemelar puede haber aneuploidías, así sea una madre joven. ¿Comprenden? Para valorar el crecimiento fetal, se recomienda ecografías seriadas cada 4 semanas con mayor frecuencia si hay discordancia. O sea, si hay una diferencia entre el feto 1 con el feto 2 mayor de 20%, las ecografías tienen que ser más estrictas en cuanto a su valoración del peso fetal. El crecimiento de los gemelos es equivalente al de los fetos únicos hasta las 30-32 semanas. O sea, hasta las 30-32 semanas tienen el mismo crecimiento cada uno. Después de eso ya vienen las diferencias. Si es que son fetos sanos, ¿no? Porque pueden ir acompañados de residuo selectivo y todo lo demás. La presencia de un cuello uterino menor de 2.5 centímetros de largo a las 24 semanas aumenta el riesgo de parto pretérmino menor de 32 semanas en estos. Siempre se recomienda vigilancia y bienestar fetal con NST o perfil biofísico y el parto vaginal se practica si los dos fetos se encuentran en posición de vértices, cabeza a cabeza, ¿no? Y lo otro, ha salido un estudio que se llama el estudio del parto gemelar, el Twin Birth Study. En realidad dice que si el primer feto es cefálico, independiente del segundo feto que sea, por abajo, vía vaginal, ¿entienden? Solamente se da parto cesárea a los fetos, uno diferente a los demás, hasta la posición cefálica, no sé si me dejo entender. Y inclusive ese estudio recomienda que es preferible que el primero salga por cabeza y el segundo, si no sale por abajo, lo pueden hacer una cesárea por el segundo feto. Hay menor morbilidad, o sea, es un contrarrayado, pero es lo que evidencia ese estudio. Hablemos de un síndrome que se da en las gestaciones monocoriónicas, que es el síndrome de la transfusión gemelo-gemelo, feto-fetal le dicen, ¿no? El 5 a 15% de las gestaciones monocoriónicas se puede dar ese tipo de condición y es raro en las dicoriónicas. La causa no se precisa, se desconoce la causa precisa. Se dice que hay anastomosis vasculares implicadas, o sea, uniones arteriovenosas a nivel de la placenta en este tipo de fetos. Y hay un gemelo donante y hay un gemelo receptor.
El gemelo donante, como dona, presta sangre, padece anemia, oligoanos y crecimiento atrófico. En cambio, el gemelo receptor es pletórico y grande, ¿no? El ideal sería una reducción, sería de líquido amniótico, una cestotomía amniótico, o por fetoscopía una fotocoagulación selectiva de los vasos comunicantes, o sea, coagular esos vasos comunicantes para evitar ese problema. No se hace en nuestro medio, el medio más cercano que hace es Chile, ¿no? Se diagnostica cuando no se observan membranas por ecografía, la tasa de mortalidad perinatal elevada por accidente de los cordones, o sea, se pueden enredar los cordones, puede haber residuo pretérmino, y generalmente el parto se produce entre las 34 semanas, a las 34 por arriba, y se prefiere el parto por cesárea. Muy bien. Hablemos de los embarazos dobles gemelos fraternos. Se estima que es una frecuencia de 1.5 por cada 100.000 nacimientos vivos. Solamente quiero que recuerden eso. Hay toracopagos, onfalopagos, piopagos y isquiopagos, craneopagos. Toracopagos, o sea, los que están unidos por el tórax o el tronco abdominal, 75%, el más frecuente. El piopago 20%, el isquiopago 5% y el craneopago 1%. ¿Muy bien? Hablemos un poquito del parto vaginal después de una cesárea. ¿Se puede dar parto vaginal teniendo un parto cesárea anterior? Sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuándo no se hace eso? ¿Cuándo es contraindicación absoluta? Si hay una incisión uterina típica o en forma de T previa, o sea, una corporal. Cuando se practicó cirugía del útero con entrada por la cavidad endometrial. Si hubo ruptura uterina previa. Cuando hay complicación del tipo médico o estético que descarta el parto vaginal. O la imposibilidad de realizar cesárea inmediata por falta de continuidad en la cobertura estética. O sea, en pocas palabras, tú vas a darle chance vaginal a una paciente que tuvo cesárea previa, sí lo puedes dar, pero tienes que darle un hospital nivel 3 que tenga sala de operaciones inmediata ante cualquier eventualidad. ¿Comprende? Factores de pronóstico, o sea, que te aseguren el éxito para ese tipo de pacientes, que logren un parto vaginal. Parto vaginal anterior, que incluye un parto vaginal después de una cesárea previa. Incisión uterina segmentaria transversal, comienzo espontáneo del trabajo de parto, perímetro pélvico suficiente, cesárea anterior realizada por causa no residente y edad materna menor de 40 años. Muy bien. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no lo operamos de frente? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dice que cuando tú logras un parto vaginal con antecedente de cesárea, se reduce el riesgo de tromboembolia, hay menos infección de la herida, hay menos infección de fiebre, hay mayor comodidad para la madre y menor estancia hospitalaria. Se disminuye todo eso. En cambio, los riesgos de la prueba de trabajo de parto, ¿cuáles son? Ruptura del útero o la necesidad de hacer cesárea, hemorragia, lesión de órganos contiguos, complicaciones de la anestesia, histerectomía, expulsión del feto, del cordón y de la placenta, ¿no? Con, con parálisis e hipoxia. Muy bien. ¿Quiénes pueden ir a de rotura uterina? Dicen. No existe factor de predicción confiable de rotura uterina. No puedo decir, ¿sabes que esta paciente se rompe, esta no? No existe. ¿Cuándo yo sospecho de ruptura uterina? Primero, cuando hay el sufrimiento fetal agudo, de inicio súbito, alteración en la frecuencia cardíaca fetal, pero así de inicio súbito. Hay dolor intenso, pérdida de la posición en la presentación fetal, hemorragia vaginal y orina sanguinolenta. Cuando tengo eso, posiblemente ya ruptura uterina. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta, con confianza, chicos. Datos sobre complicaciones postparto. Endometritis es la causa más frecuente de fiebre postparto. Es a 5 o 10 veces mayor el riesgo de parto por cesárea. El riesgo aumenta si hubo trabajo de parto previo, rotura de membranas o corionitis. Es polimicrobiana en su gran mayoría. En la endometritis tardía, o sea, la que se produce mayor de 7 días de parto, el principal síntoma es el sangrado vaginal. En la endometritis tardía, el germen más frecuente es la clamidia. El tratamiento consiste en el empleo de aminoglucósido más clindamicina, ¿no? Básicamente eso. En la mastitis el germen más común es el estafilococo aureus. El tratamiento consiste en la administración de dicloxacilina o cefalosporina por 10 a 14 días. No se debe descontinuar la lactancia bajo ningún punto en la mastitis. De persistir la fiebre considera acceso y se debe drenar. Muy bien. Infección y dehiscencia de la herida cuando es necesaria, obviamente. Los factores asociados son obesidad, diabetes, tabaquismo, cáncer, desnutrición, enfermedades cardiovasculares, uso de fármacos inmunosupresores, anemia.
intervenciones quirúrgicas anteriores. Está demostrado que el uso de profiláctico disminuye la tasa de infección. Cuando haces una cesárea, ¿cuál es el antibiótico de elección como profilaxis? Cefasolina, 2 gramos, 30 minutos antes de la incisión. Con respecto a las tromboembolias, con el embarazo se eleva la frecuencia de efectos tromboembólicos de 5 a 50 veces, solamente el hecho de estar gestando. Y el riesgo de estas complicaciones es mucho mayor en cesáreas que en parto normal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la cesárea produce mayor riesgo de tromboembolia. Con respecto a infección y licencia de episiotomía, es poco común, acuérdense eso. Su movilidad es importante, sobre todo cuando el desgarro es de tercer o cuarto grado. El diagnóstico se basa en induración, eritema y exudado purulento. El tratamiento consiste en incisión local, supresión de todos los puntos, irrigación copiosa, debridación y administración de antibióticos de amplio espectro. Vamos a hablar un poquito de enfermedades infecciosas en el embarazo. Entonces, chicos. Vamos a hablar de la sífilis. No se vayan a molestar. Signos y síntomas. La forma primaria ocurre como chancro, o sea, como una induración, como una lesión ulcerosa, en la vulva o en el cuello, en el cervix. En cambio, la forma secundaria como erupciones o condilomas planos. El diagnóstico es serológico, pruebas no treponómicas, BDRL o RPR, cualquiera de los dos, y la prueba por especificidad treponómica, el FTA absorción. O sea, este es para screening y este es para diagnóstico. ¿Cómo prevengo? Se piden las pruebas mencionadas a toda mujer gestante durante el primer control prenatal. Y si lo tiene, se da tratamiento. ¿A qué edad gestacional? ¿Hasta qué edad gestacional tengo que hacer tratamiento para evitar complicaciones fetales antes de las 18 semanas? ¿Comprende? Si yo tengo una paciente que con primera visita le hago el diagnóstico de sífilis, tengo que tratar, porque si no pasan hasta las 18 semanas se va ya a presentar las complicaciones, las secuelas, el bebito. Mira, ¿cuáles son las consecuencias por el feto? Óbito fetal, mortinato, hidropesía, edema, citis, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, lesiones cutáneas, rinitis, miocarditis. Eso es lo que te puedo decir. La sífilis para el feto. Las infecciones fetales son más frecuentes en las formas primarias o secundarias y menores con enfermedad de fase latente tardía. ¿Qué hago con la gonorrea? Síntomas, ¿cuáles son? Dolor a la misión, ardor, secreción vaginal anormal. En etapas de generalización puede producirse artralgias, lesiones cutáneas, artritis sépticas, meningitis puede haber por gonococo. El diagnóstico es clínico y ese es un cultivo de la región genital y anticuerpos fluorescentes directos. Consecuencias para el feto: abortos sépticos espontáneos, parto pretérmino, coronaritis e infección postparto. Herpes simple. Acuérdense, vesícula dolorosa en la vulva, vagina o cervix. ¿Cómo hago? Una exploración clínica y aspiro el contenido y lo hago en un frotis de sangre y me va a salir ¿cómo se llama? Una imagen típica, o si no, un anticuerpos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G específicos, ¿no? El frotis de sangre, acuérdense. Prevención: aciclovir como profiláctico para reducir el riesgo de recurrencia y lesiones en el parto. Cesárea si durante el trabajo de parto hay enfermedad activa. Si yo descubro en el trabajo de parto infección herpética, cesárea. ¿Por qué no por vía vaginal? Aspiración del contenido herpético, encefalitis herpética fetal. Lesiones en el sistema nervioso fetal, consecuencia por el feto, en los ojos, piel y mucosa. Citomegalovirus, generalmente asintomática, no da síntomas. Puede aparecer fiebre, faringitis en etapas agudas, ¿no? Ahora, este es un diagnóstico de sospecha, sobre todo ya tú cuando ves al bebé malformadito o con RCU, haces tu diagnóstico y haces tu pruebas de exploración, ¿no? Pero que lo sospechas por algún síntoma es muy poco probable. Se diagnostica con inmunoglobulina M específico, aumento de 4 veces el valor de la IgG. Muy bien. ¿Qué consecuencias para el feto? Enfermedades de inclusión, citomegalovirus, bajo peso al nacer, microcefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis, retraso mental, déficit sensitivo nervioso, hepatoesplenomegalia e ictericia. Este sí es importante. El estreptococo del grupo B, principal causa de sepsis neonatal, ¿no? 10 a 30% de las gestantes se observa colonización en el recto y vagina de este germen, del estreptococo galactiae del grupo B. Muchas veces son asintomáticas, no tienen síntomas. Se diagnostica haciendo un cultivo de la vagina y el recto entre las 35 y 37 semanas. A toda mujer con cultivo positivo se le debe tratar con antibiótico durante el parto. De igual forma se administra antibiótico en caso de cultivo negativo cuando la ruptura de membrana fue mayor de 18 horas. Ya no es 12 horas, es 18 horas. Fiebre, lactante anterior con enfermedad invasiva de este tipo de germen.
En presencia de bacteriura por GBS en cualquier trimestre está indicado el tratamiento durante el parto. Consecuencias para el feto: sepsis, meningitis y neumonía. Hablemos un poquito de la rubiola, un condensado. Igual, fiebre, cefalea, conjuntivitis, erupción y artralgias. Como diagnóstico, IgM igual específico, entre los 7 y 10 días después del brote de erupción. La vacuna postparto o previa a la concepción es la prevención. Para el feto, primer trimestre, mira lo que puede causar: malformaciones congénitas. Puede producir abortos espontáneos o el síndrome de la rubiola congénita, que consiste en catarata, malformaciones cardíacas, sordera sensitiva o nerviosa y retraso mental. Y para terminar la parte teórica, vamos a hablar un poquito de las valoraciones ecográficas. Miren, para que se entretengan. ¿Qué es esto? A ver. Esto de acá, esta imagen, ¿qué es? El útero, muy bien, una vía transvaginal, el útero. Esta es la cavidad endometrial y acá miren esto. Una imagen ovoidea con doble halo, doble contorno. ¿Qué es? Un saco gestacional incipiente. Muy bien. Acá ya creció un poquito más. Tiene, mira, la imagen ovoidea y tiene este halo blanquecino alrededor. La corona que le dicen, ¿no? La corona de implantación, doble contorno. Imagen de un saco gestacional. ¿Esto qué es? Esto es un saco gestacional grande, es otro tip, pero no tiene que adentro. No hay embrión, no hay vesícula vitelina. Se dice que cuando un saco gestacional es mayor de 25 milímetros y no aparece nunca el embrión, se llama gestación anembrio. Nada, acuérdense, punto de quiebre 25 milímetros. Ya le estoy dando parámetros ecográficos, ¿eh? Muy bien, ¿esto qué es? Un embrioncito, ¿estamos de acuerdo? Y acá, vesícula vitelina. ¿Ya? Esta es una gestación activa. ¿Cuándo se considera una gestación o hasta cuánto se espera para que tenga actividad cardíaca un embrioncito? Si tú tienes un embrión de 5 milímetros para arriba y no tiene actividad cardíaca, nunca la va a tener. Se llama gestación no evolutiva. ¿Entienden? Si tú tienes un embrión de 5 milímetros y no hay actividad cardíaca, ya no la va a tener. No le esperes hasta la otra semana. 5 milímetros ya tiene que tener actividad cardíaca sí o sí. ¿Qué es esto? Miren, esta letra. Signo de lambda. ¿Ya? Monocoreal biamniótica. ¿Estamos de acuerdo? Signo de lambda. Y la T, ¿qué era? Bicoreal biamniótica. ¿Qué es esto? Esta es la onda de un Doppler de las arterias uterinas. Si ustedes tienen una paciente a las 11, 13 semanas con Notch bilateral, les preguntarán, ¿mayor riesgo de qué tiene? De preeclampsia y RCU, así le ponen. ¿Entienden? N-O-T-Ch, Notch. Tiene que ser en ambas arterias, en la derecha y en la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Notch bilateral. Y la otra, que si se toma, ese es otro dato que les pueden preguntar. Sí, les pueden preguntar. Toman el área, lo calculan, eso se llama índice de pulsatilidad. Si el índice de pulsatilidad de las dos arterias, de la derecha y la izquierda, de la uterina, en promedio, es mayor del percentil 95 para edad gestacional, también tiene un riesgo para preeclampsia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es la arteria umbilical, acuérdense, el triángulo, la pirámide. ¿Cómo se llama la base hasta la punta máxima? ¿Cómo se llama? Pico sistólico, muy bien. Y de la base hasta la elevación menor, pico diastólico. Esta es una arteria umbilical normal. En cambio, miren acá. ¿Qué hay acá? No hay diástole. Es más, la diástole está por debajo de la línea basal. Se llama flujo diastólico reverso. Hipoxia. Esta es una toma de la... ¿De qué? Del abdomen fetal. Y esta es la cámara gástrica. Si hay ausencia de cámara gástrica, eso de acá es la cámara gástrica. Si hay ausencia de cámara gástrica y polidranios, ¿qué puede presentar ese feto? Atresia esofágica. Ese sí puede ser una preguntaza. ¿No? Sí les pueden preguntar.
Hay dos cámaras gástricas o doble burbuja. Signo de la doble burbuja, ¿qué significa? Atresia duodenal. Acuérdense. Acá no hay cámara gástrica, miren. Polidranio si no hay cámara gástrica. Posibilidad de atresia esofágica. Cráneo, forma de limón. 1. Signo de limón les van a preguntar. Seguro. O el signo de la banana. Acá a nivel de la fosa posterior, signo de la banana. ¿Qué significa? Defectos del tubo neural. Ya, muy bien. Pregunta número 1. ¿En qué día del ciclo se produce la implantación? A ver, hagamos razonamiento embriológico. ¿Qué día se produce la ovulación del ciclo? Día 14, ¿estamos de acuerdo? La fecundación, un día después. Un día después, ¿no? De 24 horas, ¿no? Por convención el óvulo vive 24 horas, ¿no? Aunque dice que hay estudios que han demostrado que vive hasta 56. Pero, bueno. Si al día 15 se produce la fecundación. ¿Y la implantación cuántos son días? 7 días después, ¿no? 7 días después de... O sea, 14 súmale 7 días. Pues. 21, 22. C. ¿Sí? ¿Claro? Ya, perfecto. Otra. Los niveles de gonadotropina coriónica humana se detectan. Revisen bien, ¿ah? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 8, 10 días post-fecundación. Perfecto. La C. ¿Todos de acuerdo? Esa es otra que hemos hecho hoy día. ¿A qué edad gestacional la gonadotropina coriónica humana alcanza su pico máximo? Su pico máximo. ¿Se acuerdan? Es el gráfico. Su pico máximo desciende y se mantiene. 8 o 10 semanas. Perfecto. 4. En relación a la secreción de progesterona durante el embarazo, ¿es cierto? ¿Qué es cierto? Acá es cierto, excepto. Acá sí, es cierto, excepto. ¿O no? Es cierto. Todas. Acá la respuesta es la E. Todas son ciertas. Es la E, disculpe. Ya, le pasan las claves a su compañera después. ¿Ya? 4 la E, todas son ciertas. 5. ¿Cuál es la función más importante de la gonadotropina coriónica humana durante la gestación? Mantener la funcionalidad del cuerpo lúteo, sí. C. Señale la respuesta incorrecta en relación al lactógeno placentario. Secretada por el sincicio trofoblasto, favorece la hipogénesis materna, aumenta a partir de las 5 semanas de gestación hasta el final del embarazo. Hiperglicemiante, facilita la transferencia a través de la placenta. Lipólisis materna, acuérdense. Lipólisis. En relación al labio leporino y paladar hendido, es correcto. ¿Se produce entre la sexta y séptima semana de la vida embriofetal? Sí. ¿Es multifactorial y se involucra causas genéticas y ambientales? Sí. ¿La fenitoína y los esteroides son fármacos asociados a este padecimiento? Sí. ¿La prednisona, por ejemplo, en las asmáticas que salen gestando, antiguamente que tomaban vía oral? ¿Entiendes? No.
Ahora sabemos que, les doy otro dato, sabemos que el asma y la gestación se trata igualito, como si no fueran no gestantes, porque ahora usamos inhaladores, acuérdense. ¿Existe cuál? ¿Cuál es el organismo que controla el asma a nivel del mundo? El GINA, la Iniciativa Global para el Manejo de GINA, no es la trampa de Aliens, no es la Iniciativa Global. Ya, y ahí tienen sus recomendaciones y todo, ¿no? En algunos casos está asociado a anomalías cromosómicas, sí, sobre todo al 18, ¿no? Todas las energías. Es como una pregunta datos, ¿no? Una pregunta teórica. 8. Esta sí, esa sí Este es, en realidad, requiere pues estudios de neurología fetal y todo lo demás, ¿no? Pero y fue pregunta del año 2006. Ya, de frente, la clave, la B. Tercera, cuarta semana. Ya, tercera, cuarta semana. Vamos a hablar de embarazo un poquito.